Descubrí que mi esposo tenía otra familia en otro estado después de vivir 5 años conmigo. Lo peor no fue la traición, fue como todos a su alrededor sabían y callaron. Fue un martes. Nada especial, ¿sabes? Yo estaba en casa, trabajando desde el comedor como siempre, cuando sonó la notificación del iPad. Él lo había dejado conectado con su cuenta de iCloud, por error. Creo. No tengo idea. Pero ese día, mientras yo buscaba una receta, llegó un mensaje que decía, los niños preguntan si vendrás el domingo. ¿Te extrañan? Pensé que era spam. O algún mensaje viejo. Pero no vi el nombre. Era una tal C. Solo una inicial. Y no me aguanté. Entré al resto de la conversación. Estaban ahí los mensajes. Todos. Fotos de unos niños en Halloween. En su cumpleaños. Él con ellos. En un parque en Sacramento. No eran fotos nuevas, tampoco eran tan viejas. El más reciente era de hacía 3 semanas. 3. Mientras yo creía que estaba en viaje de negocios. Mientras me decía que me amaba y que no podía esperar para tener hijos conmigo. Sí, conmigo. Ese día no le dije nada. Cerré el iPad, me fui al baño, vomité. Me miré en el espejo y pensé, esto no puede ser real. Pero lo era. Lo supe desde el momento en que vi su sonrisa en esas fotos. Era la misma que usaba conmigo. La misma cara de todo está bien, te amo, pero dirigida a otra gente. A una mujer que no era yo. A unos niños que nunca me mencionó. No lo confronté de inmediato. No porque no tuviera huevos, sino porque necesitaba entender con qué estaba lidiando. No quería que me volteara la historia con mentiras. Así que fingí. Me tragué la rabia. Dormí con él. Cociné. Hablé del clima. Como si nada. Pero por dentro yo ya estaba planeando cómo iba a terminar con él. Y no solo terminar. Quería hundirlo. Quería que sintiera lo que yo sentí cuando vi esa foto de él sosteniendo a un niño que claramente era suyo, con la misma cara que me pone a mí cuando me abraza. A la noche de ese mismo martes, cuando él ya estaba dormido, tomé su celular. Él no le pone contraseña. Nunca lo hizo. No porque confíe en mí, sino porque nunca pensó que tendría que esconder algo de verdad. Vi lo que tenía que ver. Conversaciones, transferencias bancarias, reservas de hotel en Fresno, Bakersfield, hasta en Reno. La mayoría los fines de semana que decía que iba a hacer consultorías fuera del estado. No tenía idea de cómo había mantenido eso tanto tiempo, pero lo había hecho. Revisé su calendario, y todo coincidía. Era meticuloso, usaba excusas creíbles, daba detalles falsos tan elaborados que ni me molestaba en sospechar. Me sentí una idiota. De esas que la gente ve en las noticias cuando arrestan al tipo doble vida y todos dicen, como no se dio cuenta antes, ahora lo sé, porque no quería verlo. Y lo peor es que no sabía por dónde empezar a desarmar esa mentira, porque esto no era una aventura. No era sexo. Era una jodida segunda familia. Ni siquiera sé si soy la oficial o la otra. Y eso me rompió algo por dentro. El miércoles empecé a guardar copias de todo. Correo, fotos, audios, recibos. Lo fui armando en carpetas. Cada día que pasaba, más cosas salían. Como si al abrir esa puerta, todo empezara a desmoronarse solo. Vi un contrato de alquiler firmado por él. Otro auto a su nombre. Tarjetas de regalo que le había enviado a esa mujer. Una cuenta de Amazon donde pedía cosas para los niños. Una vez encontré una lista de compras que incluía juguetes, vitaminas pediátricas y algo que me dolió más que todo, una carta impresa donde le decía a esa mujer que ella era su verdadero hogar. Me encerré en el baño esa noche y lloré. Lloré en silencio, con la boca apretada para no hacer ruido. No porque me importara que le escuchara, sino porque no quería que me preguntara nada. No quería tener que fingir una excusa por mis lágrimas. Prefería que pensara que estaba enferma. Total, lo mío ya era otra clase de enfermedad, vivir con alguien que ya no existía. Y aquí estoy ahora, planeando lo que viene. Pero antes de eso, necesitaba soltar esta primera parte. Porque lo que descubrí después, eso es peor. Pasaron 2 días. Él seguía actuando normal. Me besaba antes de salir al trabajo. Me mandaba mensajes tipo ¿quieres que pase por algo para cenar? O te amo, mi vida. Yo le respondía igual, sin faltarle una palabra. Y cada vez que lo hacía, me daban náusea. El jueves decidí investigar a la otra mujer. No fue difícil. Él había usado su nombre completo en una reserva de hotel que me llegó por correo. Otra de sus torpezas, usaba el mismo email que usa para todo. Busqué su nombre en redes sociales y ahí estaba, perfil en Facebook abierto, madre de 2, vive en Clovis, California, profesora de preescolar.
con una sonrisa de buena gente que da rabia. Lo más enfermo, en su foto de portada, él salía al fondo, sosteniendo una piñata en lo que claramente era una fiesta infantil. No estaba etiquetado, pero era él. No hay margen de error. Su maldito reloj estaba ahí, ese que se compró para verse más profesional en reunión. El mismo reloj que me hizo regalarle en Navidad. Y lo peor no fue verla a ella, ni a los niños, fue ver a sus padres, los de él. En esa foto, con regalos en la mano, sonriendo, cómodos, como si llevaran años visitándolo. Eso me tumbó. Sus padres me conocen, me llaman hija, me abrazan cada Navidad, me preguntan cuándo vendrán los nietos, y ahora resulta que ya los tienen, que no necesitaban esperarlos de mí, porque ya estaban jugando con los otros. Esa noche me emborraché sola. No suelo tomar, pero ese día no aguanté. Me encerré en la habitación de invitados y me serví todo lo que quedaba de la botella de tequila que él guardaba para ocasiones especiales. No lloré, solo me quedé ahí, con la botella vacía al lado, sintiendo un hueco. Ni rabia tenía en ese momento, solo eso, un hueco, como cuando uno se da cuenta de que ya perdió, que ya no hay nada que salvar, que no queda nada. El viernes ya tenía claro que no quería venganza impulsiva, nada de gritarle, romper platos, escándalos. No, quería hacer esto bien, con precisión, que cada cosa doliera, que no tuviera cómo esconderse después. Entonces armé un plan. Paso 1, salir de esta casa sin que se entere. Ya no quería dormir bajo el mismo techo, pero si me iba corriendo, él se iba a dar cuenta. Necesitaba moverme sin que lo notara. Empecé a llevar cosas poco a poco al baúl del auto. Primero la ropa que no uso tanto, luego libros, documentos, electrónicos, mis ahorros, hasta que lo esencial ya no estaba en el closet. Parecía todo en su lugar, pero ya estaba medio vacío. Paso 2, recopilar pruebas. Guardé todas las capturas en un drive encriptado. Hice copias, una en mi correo personal, otra en una USB que escondí en casa de una amiga. No sabía hasta dónde él podía llegar si lo confrontaba. No sabía si podía ponerse violento. Nunca lo había sido, pero después de esto, ya no confiaba en nada. Paso 3, contactar a alguien de confianza que pudiera verificar cosas en Clovis. Pensé en una excompañera de la universidad que vive allá. Le escribí fingiendo interés en mudarme a esa zona. Le pedí recomendaciones. Ella, sin sospechar nada, me tiró algunos datos, me habló de su hijo, de las escuelas. Me dijo que si me animaba a visitar, podía hospedarme en su casa. Anoté todo. Y mientras tanto, él seguía con su rutina. Ese sábado se levantó temprano, me trajo café a la cama. Me preguntó si quería ir a ver casas para nuestro futuro. Lo odié más en ese momento, porque esa era su jugada, seguir vendiéndome el sueño mientras él vivía otro. Me ofreció su teléfono para que buscara direcciones en Google Maps. Lo hizo con esa falsa confianza, como si nada. Pero lo que no sabía es que yo ya tenía todo. Ya no necesitaba más. El domingo fingí una reunión con mi mamá. Me fui temprano, pero en realidad tomé la ruta opuesta. Manejé 4 horas hasta Clovis. No sabía si iba a encontrar algo más, pero necesitaba ver con mis propios ojos esa vida paralela. Estacioné en una calle tranquila. Esperé cerca de una escuela primaria, y lo vi. A las 4:12 de la tarde, salió de una casa con rejas blancas, con 2 niños agarrados de la mano. Jugaban, reían. Una mujer salió detrás, le tocó la espalda, lo besó en la mejilla. Él cargó al más pequeño como si fuera lo más natural del mundo. No tomé fotos, no me hizo falta. Ya lo tenía todo en la cabeza. Ese momento se me quedó grabado, como una cachetada, como el punto final. Volví al carro y no arranqué enseguida, solo me quedé sentada, mirando la dirección, leyéndola una y otra vez, sintiendo que, si lo decía en voz alta, si la repetía, se volvía más real. Esa noche dormí en casa de mi amiga de la universidad. Le dije que había tenido una pelea fea. No le conté todo, no todavía, pero me dio un cuarto, una manta, un poco de paz. El lunes temprano manejé de regreso. Cuando entré a casa, él ya se había ido al trabajo. Revisé el calendario. Tenía otra reunión en Fresno ese jueves. Lo que no sabía era que esa sería la última vez que saldría creyendo que todo estaba bajo control. Porque ahora era mi turno. Me levanté ese jueves como si fuera cualquier día. Desayuné, respondí un par de correos del trabajo, le di un beso rápido antes de que saliera por la puerta. Él iba con su maleta, camisa planchada, esa sonrisa de tipo ocupado que siempre usa cuando finge que tiene una vida más importante de lo que es. Me dijo que iba a Fresno, como si no lo supiera.
que regresaba el sábado, como si fuera una rutina. Yo asentí. Le deseé suerte con la presentación. En cuanto se fue, agarré lo que quedaba. No era mucho. Las cosas grandes ya las había llevado días antes en varios viajes. Lo hice despacio, con cuidado. Una caja con papeles personales, mis documentos, un par de álbumes que me rehusaba a dejar. Dejé la cama intacta, las paredes con los cuadros, la cocina como si nada hubiera pasado. Solo quité lo mío, lo necesario, lo que no quería que terminara entre su mierda. Mis papás ya sabían, no todo, pero lo básico. Les dije que él me engañó, que tenía otra familia. Mi madre lloró. Mi padre no dijo nada, pero lo vi apretar los puños. Me ofrecieron quedarme en su casa el tiempo que necesitara. Dije que sí. No tenía otra opción, y sinceramente, no quería estar sola. No todavía. A las 11:47 de la mañana salí por última vez de esa casa. Cerré la puerta con llave, la dejé en el buzón interior, y me largué. Ni siquiera miré atrás. No tenía sentido. Todo lo que me ataba a ese lugar ya estaba podrido. Pero eso fue solo el comienzo, porque no iba a dejar que todo terminara con un simple me fui. No. Él tenía que saber que lo sabía. Tenía que quedarse sin el disfraz, sin esa vida que construyó basada en mentiras. Así que mientras él estaba en Fresno, yo empecé a mover las piezas. Primero, el correo. Hice una recopilación ordenada de todo. Capturas de pantalla, mensajes, fotos, recibos, historiales de ubicación. Todo bien presentado, en carpetas numeradas. Creé una cuenta de correo nueva, sin mi nombre, sin conexión a ninguna IP asociada conmigo. Ahí preparé un mensaje con asunto, te están mintiendo. El destinatario, la mujer de Clovis. Me tomó tiempo decidir si lo hacía. No por él, sino por ella. Pero después de ver cómo se prestaba para el teatro familiar, sabiendo perfectamente que él tenía otra relación, la nuestra, decidí que no merecía protección. Nadie involucrado en esto lo merecía. Así que lo envié. Segundo paso, sus padres. Aquí dudé. Me debatí entre ignorarlos o incluirlos. Porque sí, me habían abrazado, me habían hecho parte de su familia. Pero también fueron cómplices, ¿sabían? Participaban. Aparecían en fotos. Le daban regalos a los hijos que no eran conmigo, mientras me preguntaban a mí cuándo tendría bebé. Así que lo pensé bien. Lo sentí. Y escribí un correo, esta vez con mi nombre. Frío. Sin insultos, sin drama. Solo, aquí tienen la verdad. Yo ya no formo parte de su historia. No me busquen. Y adjunté un PDF con todo. Lo envié a las 3 de la tarde. A las 3:11, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Era su madre. Luego su padre. Luego su hermana. No contesté. No quería escucharlos. No había nada que decir. Todo lo que tenían que saber ya estaba escrito. Pero lo mejor vino después. Tenía una amiga que trabaja en recursos humanos en una empresa donde él hizo consultorías. No era su empleador directo, pero sí un lugar donde quería meterse a trabajar a tiempo completo. Me contó, hace meses, que él estaba en proceso de aplicar a una vacante grande ahí, un puesto con alto perfil. Contacté con ella. Le pedí un favor. Le expliqué, con pruebas, que ese tipo no era quien decía ser. Ella no tenía poder directo de contratar o echarlo, pero sí podía compartir cierta información con quien toma decisiones. ¿Lo hizo? Y sé que lo hizo porque me copió en el correo, sin su nombre, solo desde un alias interno de HR, y me mostró la respuesta, gracias por la advertencia. No continuaremos con su proceso. No sé si él supo por qué lo rechazaron. No me importa. Solo sé que perdió algo que quería. Y eso ya es suficiente por ahora. El viernes en la noche, él me escribió. ¿Todo bien? ¿No contestas? ¿Pasó algo? No contesté. Siguió. Llego mañana, te busco en casa de tus padres. Ni se había enterado de que ya me había ido. Y al día siguiente, cuando volvió y encontró la casa vacía, sin mis cosas, sin llaves, con la nota que dejé sobre la mesa con una sola frase, ya sé todo, me volvió a llamar. 8 veces. Luego mandó un audio. Sonaba confundido, nervioso, casi desesperado. Quería hablar. Quería explicar. Pero no había nada que explicar. Él no sabía que todo ya estaba hecho. Que su otra mujer ya había recibido el correo. Que sus padres ya sabían. Que sus oportunidades laborales estaban tocadas. Que su vida cómoda de farsante se acababa de desmoronar. Y ahí, por primera vez en semanas, pude dormir tranquila. Pero no creas que ahí terminó. Porque 4 días después, ella me escribió. Me escribió desde una cuenta nueva. El nombre no decía mucho, solo una inicial y un apellido común.
Pero el mensaje decía todo: sé que fuiste tú. Quiero hablar. Me debes eso. Lo leí 10 veces. No respondí. No porque tuviera miedo, sino porque no le debía una mierda. Ni a ella ni a nadie. Si alguien debía algo, era él. Y tal vez ella también. Porque aunque no supiera todo desde el principio, aunque él le haya vendido la misma mentira que me vendió a mí, en algún momento, debió haber sospechado. Y eligió no mirar. Igual que yo. Así que no. No tenía ninguna deuda con nadie. Pero me quedé pensando. Porque lo que decía el mensaje, sé que fuiste tú, no era algo que ella pudiera saber con seguridad. El correo lo envié desde una cuenta anónima. Ninguna pista. Ningún error. Si lo sospechaba, era porque él lo había dicho. Lo que significaba que ya la había contactado. Que ya estaba tratando de arreglar las cosas con ella. De convencerla. De limpiarse. Eso me hizo hervir la sangre. No porque quisiera volver con él, ni porque me importara lo que pasara entre ellos, sino porque me quedó claro que ese cabrón no había entendido nada. En vez de asumir su culpa, estaba tratando de señalarme como la villana de la historia, como la loca despechada que quiso arruinarle la vida. Me dio rabia, no por él, sino por cómo funcionan estas cosas. Siempre es la mujer que te exagera, la que reacciona mal, la que quema todo porque no sabe soltar. Y él es la víctima. El pobre tipo atrapado entre dos mujeres, como si no hubiera sido él el que creó todo este infierno. Pensé en responderle a ella, explicarle, mandarle todo lo que tenía, pero me contuve, porque eso era entrar de nuevo en su juego. No necesitaba que nadie me creyera, ni su validación. Yo ya sabía lo que había pasado, y con eso me bastaba. Un día después, me escribió de nuevo, esta vez más agresiva. ¿Te sientes mejor destruyendo familias ajenas? Ojalá te pase lo mismo. Lo bloqueé. No por miedo, por asco. Mientras todo esto pasaba, él seguía intentando comunicarse. Llamadas perdidas, mensajes largos, audios llorando. Uno de ellos duraba casi 5 minutos. Lo escuché completo, solo para saber si tenía el mínimo de vergüenza de admitir todo. No la tenía. Decía cosas como no es lo que parece, tú y yo siempre fuimos reales, te juro que con ella fue diferente, yo no sabía cómo decirte. Tenía miedo de perderte. Palabras vacías, sin peso. Cada excusa era peor que la anterior. Se notaba que no entendía la magnitud, que seguía pensando que esto era como una pelea común. Algo que con tiempo se arregla. No lo era. Y ahí supe que tenía que hacer algo más. No por venganza, sino por cerrar esto. Por dejarlo sin esa red de mentiras que seguía sosteniendo su imagen. Porque si a alguien todavía le quedaban dudas de quién era este tipo, yo iba a disiparlas. Así que fui por lo último, lo que no había tocado aún, su trabajo actual, donde sí estaba contratado. Un lugar chico, conservador. Imágenes de familia colgadas por los pasillos. Él se vendía ahí como un tipo estable, casado, queriendo formar familia. Hacía chistes sobre los suegros, hablaba de su mujer. Todo mentira. Toda esa fachada construida sobre mí. Usaba mi nombre, mi foto, mi historia. Una conocida trabajaba ahí. Me debía un favor. Le pasé la carpeta, sin detalles personales, solo los hechos, fecha por fecha, prueba por prueba. Ella me agradeció. Me dijo que lo revisarían. No supe qué pasó hasta una semana después. Pero un día, él dejó de aparecer en redes, cerró sus cuentas, eliminó fotos, incluso su LinkedIn desapareció. Luego supe, por alguien más, que lo habían despedido. No con escándalo, pero sí en silencio. Le pidieron dar un paso al costado. No querían problemas. No les gustó verse metidos en un tema así, sobre todo cuando había niños involucrados. Aunque no eran hijos reconocidos, igual se hablaba. El rumor se esparció. Y en oficinas pequeñas, eso pesa. Y sí. A esa altura él ya lo había perdido casi todo. Yo me había ido. La otra mujer ya no confiaba en él. Sus padres estaban distantes. Sus trabajos, caídos. Su nombre, manchado. Pero la historia no termina ahí. Porque semanas después, alguien me mandó un mensaje inesperado. Un nombre que no conocía. Una cuenta sin foto. Solo decía, tú también estuviste con él. Cuando vi ese mensaje, sentí algo raro en el estómago. No miedo. No sorpresa. Una especie de hartazgo, como si estuviera leyendo el mismo capítulo otra vez. Lo abrí sin responder, solo para mirar el perfil. Casi nada, sin foto, sin publicaciones, un par de seguidores. Todo apuntaba a que era alguien que no quería ser identificado. Y después de lo que viví, eso solo podía significar una cosa, más mierda. A los 5 minutos, otro mensaje.
Lo conocí en 2020. Decía que estaba separado. Me hablaba desde otro número. ¿Podemos hablar? Ahí sí me senté. Literalmente me senté en el borde de la cama, el celular en la mano. Y me reí. No por gracia, por agotamiento, por asco. Porque en ese momento entendí que esta historia era todavía más grande de lo que pensaba. Que mientras yo creía que vivíamos una vida de pareja normal, con nuestras peleas, nuestros planes, él estaba haciendo todo esto con más de una persona. Más de 2, quizás más de 3. Le respondí seco, ¿qué quieres saber? Y lo que vino después fue como un rompecabezas que encajaba perfecto en los huecos que yo no había podido explicar. Me contó que lo conoció en un bar de San Diego, que él dijo que estaba en proceso de divorcio, que no vivía con su ex, pero que a veces pasaba por su casa porque ella estaba enferma, que tenía hijos, pero que no podía verlos porque la ex era tóxica, que por eso no subía fotos con ellos, que por eso no hablaban por teléfono mucho, solo mensajes, siempre con horarios raros. ¿Te suena familiar? A mí sí. Cada excusa que él le dio a ella era el espejo de las que me daba a mí cuando desaparecía, cuando no respondía, cuando llegaba tarde, solo que con otra versión del cuento. En una, yo era la pareja. En otra, era la loca. En otra, ni existía. Le pregunté si tenía pruebas. Me mandó capturas. Misma forma de escribir. Misma manera de hablar. Frases que me decía a mí. Calcadas. Palabra por palabra. También me mandó un par de fotos. En una estaban en un restaurante en Anaheim. Otra en una cabaña en Big Bear. Fechadas en 2021. Ese año él me había dicho que había viajado por trabajo 3 fines de semana seguidos. Incluso me mandó fotos desde otro lugar. O eso pensé. Ahora entiendo que las fotos me las mandaba después, con filtros, sacadas de otros viajes, otras fechas. Todo mentira. Todo un puto guión. Ella también cayó. También se sintió amada. También pensó que iba en serio. Hasta que él se esfumó. Literal. La bloqueó. No dio explicaciones. Solo desapareció. Y ahora, años después, encontró mi historia por una publicación anónima que alguien más había compartido en un foro local. No di nombres, pero al parecer, los detalles coincidían tanto que supo que era él, que éramos varias, y no fue la única. Después de hablar con ella, empecé a recibir más mensajes, mujeres con historias parecidas, algunas recientes, otras de años atrás. Un patrón, todas pensaban que eran la única, todas pensaban que él era honesto, solo un poco roto. Algunas lo conocieron en apps, otras en eventos de trabajo. Incluso una en una iglesia. Iglesia. Como si eso fuera garantía de algo. Lo peor de todo es que ninguna de nosotras tenía el cuadro completo. Todas teníamos una parte, un pedazo, una versión distinta del mismo chiste. Y ahora, juntas, empezamos a armarlo. Creamos un grupo privado. No muchas, 6, 7. Ahí compartimos pruebas, fechas, lugares. Las coincidencias eran enfermizas. Las superposiciones de tiempo, los discursos repetidos, los anillos iguales, sí, a una de ellas también le prometió matrimonio. Era como ver una obra de teatro con el mismo actor haciendo 1000 papeles al mismo tiempo. Y a mí, que pensé que ya había visto todo, me pegó distinto. Porque hasta entonces, lo había visto como un infiel. Un cobarde. Un mentiroso. Pero esto era otra cosa. Esto era un manipulador profesional. Un tipo que no tenía límites, que usaba a las personas como escenarios, no como humanos. Una de las chicas, la que más tiempo estuvo con él, casi 3 años, dijo algo que se me quedó. Nunca pensé que iba a tener que reconstruirme después de alguien que ni siquiera era real. Eso es, no era real. Nada lo era. Su historia, sus emociones, sus planes. Todo era performance. Una especie de show personal para mantener su ego inflado y sus mentiras funcionando. Y sí, algunas de nosotras fuimos al psicólogo. Otras empezaron terapia grupal. Algunas bloquearon todo, borraron, siguieron con sus vidas. Pero yo no. Yo quería hacer algo más. Porque él seguía ahí afuera. Y por más que lo hubieran echado de un trabajo, o que su familia supiera la verdad, o que sus ex se alejaran, él iba a volver a hacerlo. Con otra. Con más. Así que decidí ir más allá. No por él. No por venganza. Sino porque si alguien más iba a toparse con él, con su cara de tipo bueno, con su sonrisa ensayada, que al menos tuviera una oportunidad de ver detrás del disfraz. Y ahí fue cuando empecé a escribir esto en serio. Yo no soy el tipo de persona que va contando su vida por ahí. Siempre fui reservada. Pero después de todo esto, entendí que guardar silencio solo ayudaba a tipos como él. Tipos que se esconden detrás de sonrisas,
que usan el beneficio de la duda como escudo, que hacen todo lo que hacen sabiendo que la mayoría de las personas nunca dice nada, que nadie conecta los puntos. Así que escribí, con calma, cada parte, sin nombres reales, sin detalles que me comprometieran, solo hechos, lo que viví, lo que vi, lo que él me hizo, lo que le hizo a las demás. Lo publiqué en un foro anónimo, no en uno de esos dramáticos donde la gente va a llorar por likes, en uno donde la gente comparte historias reales, engaños, advertencias, historias que se sienten como puñaladas, no como novelas. No tardó en explotar. En menos de 24 horas, tenía cientos de comentarios, algunos apoyando, otros contando historias similares, otros, claro, dudando, gente que decía que era mentira, que sonaba exagerado, que nadie podía ser tan manipulador, y eso me confirmó que había hecho lo correcto, porque justamente ese tipo de incredulidad es lo que permite que tipos como él sigan haciendo lo que hacen. Nadie se imagina que un tipo normal con cara de buen vecino pueda tener 5 vidas paralelas, pero puede, y lo hacen. Un par de días después de la publicación, me contactó alguien inesperado, un excompañero de trabajo de él. No eran amigos cercanos, pero lo conocía bien. Me dijo que no quería meterse, pero que había leído la historia, alguien se la había reenviado, y que ciertas partes le sonaban demasiado familiares. Confirmó detalles que yo nunca había mencionado en el post, cómo hablaba, las frases que usaba, su forma de manipular, hasta el tipo de música que decía que le gustaba según la mujer con la que estaba. Lo más jodido, me dijo que una vez lo vio con una mujer en un restaurante en otro estado, en un viaje de trabajo, y que pensó que era su esposa. Pero ahora que lo pienso, no eras tú. Ahí me di cuenta de que incluso la gente que lo rodeaba ya tenía sus sospechas, pero nadie decía nada, porque no era asunto suyo, porque no tenían pruebas, porque preferían mirar para otro lado. Después de eso, otras personas empezaron a comentar más cosas, gente que había trabajado con él, que lo había visto actuar raro, que lo había escuchado hablar mal de una pareja mientras hablaba bien de otra. Todo cuadraba. Era como si la verdad estuviera flotando en pedazos por todos lados y de pronto alguien los hubiera pegado todos en un mismo tablero. Una de las mujeres del grupo, la más joven, apenas 25, tuvo un ataque de ansiedad cuando leyó los comentarios. Me escribió temblando, diciendo que necesitaba hablar. La llamé. Me contó que él le había hablado de mí. No con mi nombre, pero con detalles. Que había una ex loca que lo acosaba, que estaba de obsesionada, que se inventaba cosas. Y que ella, claro, le creyó. Porque él se lo decía con esa calma que tiene cuando miente, como si fuera la víctima, como si el mundo estuviera en su contra. Le costó mucho aceptar que todo era mentira, que esa ex loca era yo, que yo nunca lo acosé, que lo único que hice fue descubrir la verdad. Le dije que no tenía que sentirse culpable, que no era su culpa. Pero lo vi en su voz, la culpa estaba ahí, como un nudo. Porque eso es lo que estos tipos hacen. Te rompen y después te hacen sentir que tú fuiste quien falló. Pasaron los días. El post seguía girando por internet. Y un día, sin buscarlo, me llegó un correo. Sin título. Sin firma. Solo decía, ¿ya terminaste? Era él. No había duda. Lo reconocí al instante. Esa forma de minimizar todo. Como si yo estuviera haciendo un escándalo. Como si él fuera el que tenía que soportar mis reacciones. No respondí. Lo reenvié a spam. Pero igual, ese mensaje me dio algo que no esperaba, claridad. Sí. Había terminado. No porque lo hubiera destruido. No porque el mundo ahora supiera quién era, sino porque yo ya no estaba dentro de su juego. Ya no lo amaba. Ya no me dolía. Ya no me importaba. Lo que vino después no fue venganza. Fue recuperación. Empecé a limpiar todo lo que él había tocado. Cuentas compartidas, documentos, redes. Cerré todo. Cambié todo. Me mudé de ciudad. No lejos, pero lo suficiente como para no cruzarme con su sombra. Empecé de nuevo, desde abajo. Sin mucho, pero libre. Y lo más raro de todo fue esto, no me sentí vacía. Me sentí en paz. Porque a veces la paz no viene con música suave ni amaneceres bonito. A veces, la paz es el silencio después de una tormenta que casi te mata. Pero sobreviviste. Y eso ya es suficiente. Pensé que con eso ya había cerrado. Que después de moverme, cambiar de número, dejar todo atrás, podía volver a respirar. Empezar a vivir como una persona normal. Levantarme sin revisar el celular con miedo, sin sentir que había algo escondido todo el tiempo. Pero no funciona así. Al menos no tan rápido.
Las primeras semanas en la ciudad nueva fueron tranquilas. Silencio, nuevas caras, nadie que me conociera. Nadie que supiera por lo que había pasado. Caminaba por la calle sin sentirme observada. Eso era raro al principio. Raro pero necesario. Conseguí trabajo en una oficina chica. Administrativo. Nada del otro mundo. Pero me servía para ordenar la cabeza, tener rutinas. Y eso era lo que más necesitaba. No quería emociones, no quería aventuras. Solo quería saber a qué hora entraba, a qué hora salía, y que nadie me mintiera entre medio. El grupo con las otras chicas seguía activo por un tiempo. Algunas mandaban update. Una bloqueó todo y desapareció. Otra volvió con su ex, tratando de reconstruirse. Y una empezó terapia intensiva porque descubrió que había quedado embarazada antes de cortar todo con él. No sabía si era suyo. No sabía si decirle. No sabía nada. Y ahí, entre mensajes y audios, entendí que cada una estaba peleando una batalla distinta. Todas contra el mismo tipo, pero desde trincheras diferentes. Yo ya no hablaba mucho ahí. Solo leía. Me quedaba callada. Porque cada palabra que escribía me hacía revivir todo otra vez. Y aunque ya no dolía como antes, seguía siendo pesado. Como una mochila que ya no te rompe la espalda, pero que tampoco te deja correr. Pasaron 2 meses. Yo seguía con mi vida nueva, tranquila. Hasta que un día, un correo sin asunto apareció en mi bandeja. Esta vez no era él. Era su hermana. Nunca me cayó mal. Al contrario, siempre me trató bien. Me mandaba memes, hablábamos de libros, me prestaba ropa. Pero esa vez, el mensaje era corto y tenso. Solo quiero que sepas que nuestros padres están enfermos. Y él no ha aparecido. No me importa lo que pasó entre ustedes. Pero si sabes dónde está, dímelo. Está desaparecido. No sabía cómo sentirme. Al principio pensé que era mentira. Otra jugada más. Otra forma de meterme de nuevo en su círculo. Pero después de revisar, me di cuenta que no era invento. Era verdad. Él no había respondido en semanas. Nadie sabía nada. Había cerrado cuentas, dejado de ir a reuniones, desconectado todo. Y ahí me entró algo que no sé si fue culpa, compasión, miedo o simple confusión. Porque sí, lo odiaba. Sí, me destruyó. Pero también viví años con él, dormí con él, planeé una vida con él. Y ahora, después de todo eso, simplemente había desaparecido. No contesté el mensaje. No porque no me importara, sino porque no tenía respuestas. No sabía dónde estaba. Y si lo supiera, no estoy segura de que se los diría. Porque aunque ya no le deseaba el mal, tampoco tenía ganas de meterme en su historia nunca más. Lo raro es que empecé a soñar con él. No como antes, cuando lo soñaba abrazándome. Esta vez era distinto. Lo veía en lugares vacíos, sentado solo, callado, sin rostro. Me despertaba con el pecho apretado, sin saber por qué. Y ahí entendí que, aunque hubiera dejado todo atrás, una parte de mí seguía conectada a él. No por amor. No por nostalgia, sino por algo mucho más jodido, trauma. Así que volví a terapia. No quería. Me costó entrar. Pero lo hice. Y la primera sesión, la terapeuta me dijo algo que se me quedó grabado. No necesitas justicia para sanar. A veces, el cierre es aceptar que nunca vas a entender todo. Eso me dolió. Porque yo todavía quería entender. Todavía quería respuestas. Quería saber por qué. ¿Por qué tantas mentiras? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué me usó como usó a todas? Y lo más difícil, quería saber si en algún momento fue real. Si algo, aunque sea por un segundo, fue sincero. La terapeuta me dijo que esa pregunta no sirve para nada. Que hay gente que simplemente no siente como uno. Que miente sin razón. Que manipula porque puede. Que el problema no es que no te quieran. Es que no saben querer de otra forma. Y ahí dejé de preguntar. Semanas después, una de las chicas del grupo compartió una captura. Era un perfil nuevo en una app de citas, sin nombre real, pero con una foto vieja de él, cambiado, más delgado, pero claramente él. Estaba de nuevo allá afuera, como si nada, como si todo lo que hizo fuera solo una historia más. Una de las chicas preguntó si debíamos denunciarlo, exponerlo, mandar mensajes a las que lo siguieran. Pero yo me desconecté, cerré el grupo, cerré todo. Ya no era mi batalla, ya había hecho mi parte. Y entendí que a veces la única forma real de ganar, es no volver a jugar. Ya no pienso en él todos los días. A veces ni una vez a la semana. A veces alguien dice algo, cuenta una historia parecida, y ahí me acuerdo. Pero no como antes. No con esa punzada. Es más como mirar una cicatriz que ya no duele, solo está ahí. Fea, sí. Pero cerrada. Me mudé de nuevo.
Esta vez no por necesidad. Fue decisión mía. Quise cambiar de aire, de entorno. Dejé el trabajo en la oficina chica y empecé en uno más grande, con gente que no me pregunta por mi vida personal. Hago lo mío, cobro mi sueldo, vuelvo a casa. Es aburrido, pero es mío. Y después de todo eso, lo aburrido se volvió un lujo. No he vuelto a tener una relación. No porque tenga miedo, sino porque no quiero apurarme. No tengo ganas de compartir todo con alguien de nuevo tan fácil. Me cansé de eso de conocerse, enamorarse, confiar. Lo estoy haciendo conmigo primero. Sonará a cliché, pero es real. Estoy aprendiendo a estar sola, y a no sentirme sola. Y eso, para mí, ya es enorme. Un día, me crucé con una de las chicas del grupo, de casualidad. Íbamos por la misma calle, distintos sentidos. Nos miramos, nos reconocimos, y nos saludamos sin decir nada más. Solo eso. Una mirada larga, como diciendo, sobreviviste. Yo también. Y seguimos caminando. No hay final feliz en esto. No hay cierre perfecto. No hay castigo de película para él, ni redención para nosotras. Solo hay vida. ¿Qué sigue? Con lo que quedó. A veces me pregunto si él entiende lo que hizo, si duerme bien, si siente algo cuando se ve en el espejo. Pero son segundos. Preguntas que vienen y se van. Ya no me controlan. El otro día encontré una de las pocas cosas que me quedaban de él, una carta que me escribió cuando cumplimos 2 años. Decía cosas como no sé qué haría sin ti y eres mi única verdad. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque me di cuenta de que esas palabras ya no me tocaban, ya no me afectaban. Era solo tinta en papel. Un montón de frases vacías de alguien que nunca fue real. La rompí en pedazos y la tiré a la basura.